La composición es una de las cosas más importantes que es aprender en la fotografía y el video. Este tema es tan extenso y apasionante que toma mucho tiempo dominarla a la perfección. Yo sigo aprendiendo definitivamente, pero tengo algunos trucos que pueden ayudarte a convertir tus fotografías en una obra de arte. Es por esta razón que haré una serie de videos analizando los esquemas compositivos que utiliza Marc Adamus, un fotógrafo estadounidense que tiene unas creaciones increíbles. Si estás interesado o interesada en saber cómo Marc aplica esos esquemas compositivos, mi nombre es Ryan, yo soy filmmaker y aquí comienza el video. Ahora hablemos un poco del esquema compositivo. ¿Qué es? Básicamente es un conjunto de líneas y trazados en formas geométricas que nos van a ayudar y que sirven como guía para realizar una composición. Existen dos tipos de esquemas compositivos: los esquemas compositivos simples y los esquemas compositivos compuestos. Nosotros hablaremos de los esquemas compositivos simples. Son 10. Si te aprendes y dominas cada uno de ellos, créeme que tus fotografías van a tener una composición de otro nivel. Ahora que ya sabes más o menos un poco de los esquemas compositivos, comenzamos con el video. Muy bien, gente, aquí tenemos esta imagen que es la primera que estoy utilizando de Marc. Aquí se aplica el primer sistema compositivo, el primer esquema compositivo, ¿vale? Este es por simetría. De arriba a abajo se repiten los elementos. Vamos a pintar de aquí hasta aquí. Si se dan cuenta, en la parte de arriba se repiten los elementos como en la parte de abajo, ¿vale? No es tan notorio, ya que acá se ve las auroras boreales, pero acá también está el reflejo, solo que está más difuminado. Recuerden un punto importante: en la parte de arriba y en la parte de abajo no exactamente tienen que ser iguales. Este esquema es como una ayuda, no necesariamente tienen que perfectamente poner los elementos de arriba y de abajo, hacer la composición de tal manera que se pueda ver como un espejo. No tiene que ser así necesariamente, ¿vale? Es un tip muy importante. Ok, aquí lo que ha hecho Marc es que nosotros dirijamos nuestra mirada hacia este nevado de aquí, hacia este de aquí, ¿vale? Todo esto de aquí. Los elementos importantes es el nevado de aquí, también las auroras. Él ha aplicado muchas técnicas, no solamente este esquema, pero sí lo ha utilizado como ayuda, y partiendo de eso ha utilizado otras técnicas de composición para hacer más atractiva la fotografía. Ok, este es el primer punto. La parte de arriba se ve casi igual que en la parte de abajo. No es tan notorio, ya que acá está más difuminado, pero igual. Si se dan cuenta, la dirección del río nos lleva hacia el nevado, y la dirección de las auroras boreales también nos lleva hacia el nevado. Es decir, este es el punto central donde Marc quiere que veamos. Aquí es lo último que veo. Esto tampoco es que me interese, no hay elementos que como que diga wow, nada. Entonces comenzamos ahí. Este es el primer esquema compositivo. Es el primer ejemplo del esquema compositivo de simetría. Ahora vámonos para el segundo. Este no es tan notorio como les dije, pero el que va a venir es muchísimo mejor. Vean. Vámonos a este de aquí. Listo. Ok. Aquí. ¿Ven? Sí se nota mucho mejor. Vamos a pintar. Se nota mucho mejor la división que se encuentra entre la parte de arriba y la parte de abajo. Aquí hay simetría. Acá está, este es el techo del glaciar, y en la parte de abajo, que es un pequeño lago si no me equivoco, las estalagmitas que están apuntando. Si se dan cuenta, la dirección va hacia allá. ¿Ven? Así. La dirección visual es hacia aquí, y igual también aquí hay como unas líneas invisibles que nos dirigen la mirada hacia prácticamente toda esta área es donde Marc quiere que veamos, jugando con este esquema compositivo. Y obviamente lo que hizo fue el ubicar al objeto, o al sujeto, mejor dicho, aquí lo ubicó ahí, para que nosotros, cuando podamos ver la imagen, nuestro ojo directamente llegue aquí, esta parte, todo esto de aquí. Es algo muy importante. ¿Ven? Todo esto de aquí. Vale, eso igual les repito, como les digo acá, no tiene que ser necesariamente la parte de arriba igual que en la parte de abajo. Y algo más, no tiene que ser de arriba a abajo, también puede ser de izquierda a derecha, o incluso en diagonal, o sea, de aquí hasta aquí. Los elementos que estén aquí pueden repetirse acá también. Y si se dan cuenta, acá también funciona, ¿ven? Acá
esta parte se repite igual que esto de acá. Es como que un efecto espejo. Pero recuerden, y les repito, no tiene que ser precisamente exacto, ni igual, ni nada. No tienen que ser perfeccionistas con eso. Y acá viene otro ejemplo. Vamos a borrar esto. Este es el último ejemplo. Es este de acá. Como les decía, no tiene que ser necesariamente de arriba abajo, sino también de izquierda a derecha. Acá. Esto. Y listo. Los elementos acá, como el helecho, esta planta, se repite acá también. Lo mismo, el árbol, este árbol está aquí también. No son el mismo árbol, no son del mismo tamaño, tampoco los helechos tienen la misma distancia entre un helecho y otro, pero es la idea de simetría. Igual acá los rayos del sol de un lado, ¿ven? De un lado para aquí y para allá. Y el sol no necesariamente, el sol está aquí, no necesariamente tiene que estar aquí al medio para que digas, oh sí, es por simetría. Ahora sí, mi foto está muy bien. No te desesperes por tener una foto perfectamente equilibrada entre la izquierda y la derecha, porque si no es así, tu foto no va a salir de la puta madre. Y no, tengan cuidado con eso. Si el sol justo estuvo al medio, genial, bravazo, o sea, queda muy bien y les va a ayudar mucho más a la composición. Pero si no es el caso, no hay problema. O sea, igual aquí hay elementos que se repiten. Toda esta área es la misma que esta área. Incluso si se dan cuenta, estos árboles son los que dividen la imagen. Ahora, algo que es interesante también esto, es que ya es casi como el efecto espejo que les digo, que de un lado se repite del otro lado, pero no necesariamente tiene que ser igual. Puede ser eso. Hagamos esto, vean. Miren, yo aquí agarro la mitad de la imagen y prácticamente también funcionaría como una fotografía, vean. Aún así es llamativa, ¿lo ven? A mí me gusta mucho. Funciona como un post de Instagram en vertical. Igual, se ve muy bien. Funciona. Listo. Entonces, vamos a regresarlo a su tamaño. Ahí está. Ok. Esta sería la imagen. Así es como funciona este primer esquema compositivo. Recuerden, puede ser de arriba abajo. Puede ser de arriba abajo. Puede ser de izquierda a derecha. No necesariamente tiene que... No necesariamente tiene que ser el elemento de un lado, repetirse por el otro lado, para nada. Es simplemente una ayuda que nos sirve para poder hacer mejores composiciones. Que si tú lo aplicas, se puede decir que inmediatamente tu fotografía va a tener más realce, va a ser más bonita, más llamativa y va a gustar mucho más. Esto sería el primer esquema compositivo, gente. Aquí terminamos con este tutorial, este ejemplo. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que esto que estoy haciendo es una serie de esquemas compositivos que te van a servir muchísimo para que puedas hacer mejores composiciones. Así que no me queda nada más que decir que aprendan bastante, hagan locuras, sean felices y nos vemos en el siguiente capítulo.